Contrastemos esto con Holanda, que tiene, como ustedes saben, el neerlandés. Mi vecino dice neerlandés como es de Bélgica. Yo tal vez digo holandés, que no es correcto. Como es una lengua más que holandés, es neerlandés, porque también en Flandes hay neerlandés. Que es la lengua de la gran mayoría de la población. Hay friso, que es la lengua de una provincia en el norte del país, con unos 700.000 hablantes, pero de estos 700.000, 400.000 están en Frisia mismo y 300.000 están en diáspora. Han tenido que salir de su provincia por razones económicas. Hay una lengua que antes no existió, que es el bajo sajón. Cuando yo estaba en la escuela no había bajo sajón, ni conocía la palabra. Había un grupo de dialectos en el parte noreste del país, y este grupo de dialectos que de la perspectiva de ellos nunca habían formado un grupo, ahora se denomina bajo sajón. ¿Por qué? Porque al otro lado de la frontera, en Alemania, hay otro grupo de dialectos y ellos sí se consideran una unidad. Entonces ellos han ido a Bruselas diciendo, oye, nosotros somos los bajos sajones, reconózcanos, y Bruselas ha reconocido todo este conjunto dialectal de Holanda y parte de Alemania como la lengua bajo sajona, de lo cual hay un número considerable de hablantes, 1,5 millones en Holanda y también muchos en el país al lado. Lo interesante del bajo sajón es que es una lengua étnicamente no definida, quiere decir, no hay un grupo étnico o regional en Holanda que decimos nosotros somos los bajos sajones, no hay. Hay provincias que tienen su identidad regional y que lingüísticamente forman una unidad con lo que está al otro lado de la frontera, y ellos sí se consideran un grupo regional o étnico un poco definido. Pues ahí se puede ver los juegos de la etnicidad y de la regionalización en Europa de hoy. Voy a hablar de eso más luego. Hay una lengua, bueno, con un signo de pregunta, que es el limburgués, que es la lengua de Limburgo, y ahí la situación es un poco opuesto, en el sentido de que los limburgueses sí se sienten una unidad cultural y regional y étnica bastante definida, pero lingüísticamente no forman un conjunto. Entonces los lingüistas, los dialectólogos dicen, no, ustedes no son una lengua. Y los limburgueses dicen, sí, pero lo somos porque nos sentimos limburgueses. Bueno, y este debate todavía no se ha resuelto. Después hay otra lengua que quiere tal vez aspirar al estatus regional, que es el zelandés, que es la parte Zelandia, que es la parte occidental sureña, al norte de Flandes, y ellos dicen, bueno, si los limburgueses son una lengua, nosotros también lo somos. Pero si ellos no lo son, nosotros tampoco lo queremos ser. Bueno, entonces es una situación que se está desarrollando en este momento, pero lo interesante ahí entonces es que cuando yo estaba en la escuela había 2 lenguas en Holanda, ahora hay tal vez 5 o 6, si estamos pensando, no sé, no sabemos cuántas lenguas hay exactamente. Bueno, pero lo que es mucho más importante de esas lenguas, que son todas lenguas germánicas, hay todo un grupo creciente de lenguas muy distintas. Un grupo importante, por supuesto, son los turcos, que hablan turco, y también en minoría kurdo, y no sabemos porque en Turquía esto es una cosa un poco complicada. No sabemos cuántos de ellos son kurdos y cuántos son turcos. Y muchos kurdos también hablan turco, entonces no sabemos exactamente cómo dividir estos 240.000 entre kurdo y turco. Lo mismo con árabe, marroquí y bereber. Ustedes saben que hay muchos bereberes que están saliendo del país, que también en parte son bilingües en árabe, y tampoco sabemos para cada marroquí si es bereber hablante o árabe hablante. Pero yo diría en Holanda, de estos
casi 200,000, yo diría que 70% por lo menos es bereber hablante. Hay otra situación un poco parecida, la situación de la gente que viene de Surinam, que es una ex colonia holandesa en el continente latinoamericano. La lengua criolla, Sranan, hablan muchos, y otra lengua ahí es la lengua hindustani, la lengua Sarnami Hindi, que es la lengua hindustani de Surinam, y juntos también hay unos 260,000, y muchos son bilingües entre las dos lenguas también. La lengua Papiamento, que es una lengua criolla a base léxica ibérica, portugués y español, de las Antillas holandesas, con casi 100,000 hablantes en Holanda. Hay el malayo moluco, los malucos, que forman un grupo étnico bastante claramente definido, con 45,000 hablantes. Hay un número rápidamente creciente de chinos, y se predice que en 20 años los chinos van a ser la población minoritaria más grande de Holanda. Y hay grupos yorubas, akanes, somalis, la gente de África que también hay aquí en España, por supuesto. Y hay números bastante considerables también de español hablantes, inglés hablantes, alemán hablantes. Yo casi todos los días escucho español en la calle ahora. Creo que son colombianos, ecuatorianos, dominicanos, y creo que ustedes también en España están experimentando esta migración latinoamericana en este momento. Entonces la situación está muy compleja, con muchas lenguas de migrantes al lado de una situación ya interna bastante compleja, con una diferenciación lingüística bastante grande. Bueno, este es la panorama de los dos países, aparentemente muy distintas, pero creo que podemos tal vez también ver algunas semejanzas. Quiero hablar un poco de la globalización y el proceso de extinción de lenguas, y hablar de mis trabajos recientes sobre una lengua muy pequeña que es el Uru. El lingüista americano Michael Krauss ha escrito un artículo bastante conocido en el cual calcula que en un escenario un poco negativo, 90% de las lenguas va a desaparecer antes de 2100. Entonces los 6,450 lenguas, que sería una aproximación de este momento, habría tal vez unos 500 en el año 2100. Entonces, como la lista de Business Week o de Fortune, de las compañías más grandes, podemos ver cuáles serán las lenguas que van a sobrevivir en un siglo. Esa es la perspectiva darwinista de sobrevivencia. De las lenguas bolivianas, yo he mostrado que hay algunos que son muy grandes, como quechua y aymara, y toda una otra serie que son muy pequeñas. En este momento, por ejemplo, hay una lengua con un hablante, que es el canichana, hay otra lengua con 2 hablantes, que es el itonama, hay otra lengua con 4 hablantes, y el Uru es una de esas lenguas que no tiene muchos hablantes. Es una pequeña isla de pescadores, no es una isla literal, pero una isla lingüística de pescadores y cazadores, adentro de un mundo aymara mucho más grande. Y este mundo aymara es una isla adentro de un mundo español, todavía mucho más grande, y este español, tal vez en la concepción de algunos, es una isla adentro de un mar todavía más grande de inglés. Entonces, una manera de conceptualizar esta relación entre las lenguas es isla adentro de isla adentro de isla. El Uru, por ejemplo, no sabemos exactamente cuántos hablantes hay. Hay 80 personas que dicen que hablan la lengua, pero tal vez yo he encontrado 2 personas que realmente hablan la lengua un poco bien. Pero todos son bilingües o incluso trilingües entre
Uru y Aymara, o Uru, Aymara y español. Entonces, si saben un poco de Uru, ya es mucho. Este proceso de extinción lingüística que está muy presente ahora en Bolivia, forma parte de todo un proceso de globalización, por supuesto. Hay un compatriota mío que es sociólogo, Bram de Zwaan, que ha escrito un trabajo sobre lo que él llama The World Linguistic System, y él representa este sistema lingüístico mundial como un girasol gigántico más o menos así, con inglés en el centro como el sol alrededor del cual giran las otras lenguas, y una serie de lenguas primarias como árabe, hindi, urdu, alemán, ruso, francés, portugués, español, chino, japonés y tal vez unos pocos más alrededor de este centro del sistema solar inglés, y tal vez alrededor de estas lenguas primarias o otras lenguas secundarias, como sería el caso del Aymara o del Guaraní, y más allá de este Aymara habría otras lenguas todavía más pequeñas, dependientes del Aymara en este caso, como el Uru. Entonces es un modelo un poco brutal de jerarquización extrema, en la cual tenemos una lengua núclea, que es el inglés, y otras lenguas que dependen de este inglés. Bueno, ahí ha recibido muchas críticas por esta imagen, pero dice, bueno, muéstrame que no es así. Y no es fácil mostrarlo, porque el hecho es, si un peruano se va a China, va a utilizar el inglés como su lengua de comunicación. Entonces, ¿cómo imaginar, cómo conceptualizar los desafíos que pone este modelo darwinista de sobrevivencia de lenguas? Porque es claro que los 500 lenguas de la lista Fortune van a ser las lenguas un poco alrededor del centro, y que las lenguas que están más al margen van a ser las lenguas que van a desaparecer. Otra manera de conceptualizar esta jerarquía darwinista es en términos de tecnologías. En el contexto boliviano se podría decir que el Uru es solamente la lengua de caza y pesca, porque son cazadores, pescadores, que el Aymara es una lengua de agricultura y pequeño comercio, cultivan sus papas y después van a vender sus papas, que el español es la lengua del comercio y la lengua de la industria y parte de los servicios, y que el inglés es la lengua de la tecnología de eje, de lo que hay en Bolivia, y también de parte de los servicios, por ejemplo, los servicios de financiamiento internacional y del turismo. Entonces, otra conceptualización darwinista de las lenguas es en términos de la tecnología que representan. Y entonces la idea ahí es bastante simple: si tienes mucha tecnología, vas a sobrevivir, y si tienes poca tecnología, no vas a sobrevivir. También esto nos pone muchos desafíos conceptuales, como pensar en esta relación entre tecnología y lengua, y también lo que implica, por supuesto, cultura y lengua. Bueno, sin embargo, yo creo que la cosa es un poco más complicada, porque en esta sociedad transnacional en la cual estamos viviendo, y voy a explicar un poco más luego lo que es la sociedad transnacional, hay tendencias muy opuestas. A un lado hay, como ya dije, el proceso de globalización,
y ustedes ya han visto que esta globalización está sirviendo al inglés. A otro lado, podemos ver que una lengua como el español está ganando más bien que perdiendo terreno. Hay un estudio del Consejo Británico que predice que en los 50 años que viene el español va a ganar mucho terreno sobre el español. El español va a ganar mucho terreno sobre el inglés, sobre todo en la comunicación internacional. Y una de las razones por eso es la integración del mercado latinoamericano y las relaciones más estrechas ahora entre España y Latinoamérica. Entonces, la globalización no está jugando solamente a favor del inglés, pero también hay otras lenguas, como el español, que están saltando en este vagón, en este tren de la globalización y que juegan un papel al lado del inglés. Otra tendencia que tenemos es un desarrollo bastante complejo en la posición de los estados. A un lado, los estados exitosos como España o Francia, Alemania, Holanda, tienen cada año un presupuesto bastante más grande para fortalecer su infraestructura. Y, por ejemplo, un caso específico es que entre Flandes y Holanda hay ahora lo que llamamos la Unión Lingüística de Taluny, y esta Unión Lingüística, que tiene mucho apoyo económico de los dos países, está invirtiendo mucho dinero en la tecnologización del holandés. Entonces tenemos bases de datos léxicos, tenemos corpus enormes, tenemos procesos de software muy grandes para el holandés ahora. Entonces los estados exitosos están invirtiendo mucho dinero en la tecnología de lenguas. Lo mismo ha hecho Quebec y Francia con el francés, lo mismo ha hecho España con el español. Entonces, tenemos a un lado el fortalecimiento de otras lenguas que el inglés por parte de los estados exitosos. Al otro lado tenemos muchos procesos de liberalización. Para darles unos ejemplos, mientras que Holanda está como país, junto con Flandes, está promoviendo el holandés como lengua tecnológica, las compañías holandesas que ya no están bajo la tutela del Estado porque son multinacionales, están operando en inglés. Entonces, por ejemplo, si trabajas para Philips, tienes que estar utilizando inglés toda tu vida laboral. Entonces, las políticas lingüísticas de las empresas no son las mismas que las políticas lingüísticas de los estados. Y ahora, bueno, ese es una divergencia creciente y creo que eso está debilitando, en mi opinión, está debilitando a Philips. En el sentido que los holandeses no son tan ingleses como comprender lo que está haciendo Philips. Tienen un eslogan que es "We make things better", y una encuesta muestra que el 60% de la población holandesa piensa que eso quiere decir somos muy buenos para componer algo que ha sido roto. Entonces piensan que Philips hace radios rotos que después les compone, más bien que hace productos muy buenos. Entonces la divergencia entre lo que las compañías piensan que es la posibilidad del inglés y que la población realmente puede aportar como holandés es bastante grande. Pero de todos modos podemos ver un proceso de liberalización muy grande en el sentido de la política lingüística de las compañías frente al Estado. Y también podemos ver que hay un proceso de liberalización más general, en el sentido de que cada vez más entidades están haciendo lo que quieren, más bien siguiendo lo que dice el Estado. Entonces el Estado tiene un papel como inversionista, pero ya no tiene el papel de controlador que tenía antes. Entonces tenemos que hacer esta distinción. También el papel de la tecnología es muy ambiguo. A un lado
es muy clara que la tecnología ICT lleva uniformización. ¿Por qué? Porque la computadora es muy tonta, no puede comprender, por ejemplo, holandés con 2 ortografías. Necesita una sola ortografía para holandés porque si no, no puede comprender los textos. Entonces, por ejemplo, ahora la regularización ortográfica es un punto en la agenda mucho más fuerte que hace 10 años. ¿Por qué? Porque los computadores no pueden comprender variedad ortográfica. Entonces, creo que podemos ver que una tendencia muy grande, y bueno, eso ya está en el papel del inglés, pero también en otras cosas de la tecnología es la uniformización. Pero al otro lado podemos ver que la tecnología también hace posible procesos de descentralización y de localismo que tienen una posibilidad mucho más grande por la misma tecnología que fue el caso antes. Entonces yo creo que por ejemplo en Estados Unidos podemos ver esto, que muchas lenguas pequeñas amerindias en Estados Unidos están aprovechando del mismo Internet, mientras que pensamos o tenemos la idea de que el Internet solamente sirve a la uniformización. El Internet también puede servir a la diversidad, a la variedad cultural y a la sobrevivencia de lenguas pequeñas. Otra cosa que es ambigua en el mundo actual es la relación entre urbanización y urbanización. A un lado vemos, y esto podemos ver dramáticamente en un país como Bolivia, mucha población está yendo a las ciudades. Y creo que aquí en España también ha habido procesos de urbanización muy importantes. Y estos procesos de urbanización han creado nuevos espacios bilingües muy importantes. Por ejemplo, en La Paz o en Cochabamba, gran parte de la población no es hispanohablante, pero habla aymara o quechua. Y quiere decir que mientras que antes las lenguas indígenas fueron percibidas como lenguas rurales, ahora en parte son lenguas urbanas. Los urus, con los cuales estoy trabajando en este momento, tienen en el pueblo mismo 174 personas, y tal vez que afuera del pueblo uru hay unos 300 urus más. Quiere decir que la mayor parte de la población uru no está en el pueblo originario, pero está afuera. Y esta es creo que una situación que es muy representativa para todas las lenguas indígenas, que gran parte de la población indígena no está en su sitio originario, pero mucha parte está afuera. Entonces, cuando pensamos en procesos de conservación de lenguas, también tenemos que pensar en cómo crear espacios bilingües en las ciudades. Porque si nos fijamos en el campo, creo que estamos perdiendo lo importante, porque la urbanización va a tener un papel mucho más grande. Pero al lado de la urbanización podemos ver, por ejemplo, en un país como Holanda, grandes procesos de subordinación. Quiere decir que, por ejemplo, las compañías de eje, tecnología electrónica, no están en las ciudades, pero están en el campo. Van a estos sitios donde la gente que son más calificada quiere estar. En California, partes de India. Entonces, las partes más agradables para estar, sur de Francia, sur de Alemania, las partes más agradables, ahí están las compañías de tecnología de eje, no están en las ciudades. Entonces, quiere decir que la economía se está descentralizando y ya no podemos ver procesos de urbanización en muchas partes altamente tecnologizadas, pero más bien de suburbanización. Y esto lleva a algo que voy a hablar más luego, que son las redes translocales. Y finalmente, para terminar, y ya hemos hablado de eso mucho, hay procesos de migración muy importantes. Yo he dicho ya que casi cada día escucho español en Holanda, pero tal vez cada mes escucho quechua también. Quiere decir que hay
quechua hablantes, ahora no en 4 países o 5 países como antes, pero tal vez en 50 países. Y yo creo que para muchas lenguas la localización de la lengua ya no es necesariamente el país de origen, pero está por todo el mundo. Y tenemos que pensar entonces en una lengua como una entidad más bien translocal que una entidad local como lo era antes, y eso nos pone muchos desafíos también. Bueno, ya hemos hablado del nacionalismo y la tecnología de la estandarización. Creo que este es bastante obvio. Una cosa que no he subrayado mucho es el proceso de desarrollo de las regiones. Es obvio, y esto mencioné cuando estaba hablando de Holanda y del bajo sajón y del limburgués y del zelandés y todo eso, es obvio que estamos experimentando un periodo de surgimiento de las regiones. Bueno, no les tengo que decir aquí en España, porque España esto es el caso más claro de este proceso de regionalización que ahora está implicando más y más partes de Europa. Parte de este proceso de surgimiento de las regiones es lo que en Holanda es muy claro, el renacimiento dialectal, que es decir, no solamente las lenguas regionales que mencioné, pero también otros dialectos están cubriendo cada vez más espacio. Por ejemplo, mucha música moderna, música pop, ahora es en dialecto más bien que en holandés estándar, y este proceso hemos visto aquí en España ya desde la caída de Franco. Tenemos, por ejemplo, servicios religiosos cada vez más en los dialectos más bien que en la lengua estándar en muchas partes de Holanda. Creo que una conquista progresiva de los dialectos, no solamente de las lenguas regionales, pero también de otros dialectos, una conquista progresiva del espacio escrito. Entonces, es el proceso de la escritura de los dialectos, que es un proceso muy nuevo, y este proceso corresponde, y ese es muy interesante, con los procesos de surgimiento de los movimientos de los pueblos originarios, tanto en Australia, por ejemplo, como en un continente como Latinoamérica. Y lo interesante es que son procesos que parecen ser relacionados, pero relacionados en una manera que no podemos comprender todavía. Ayer se mencionó que fue más o menos en el año 70 que el maori comenzó a ser reconocido, que fue el momento en el cual también las lenguas minoritarias europeas comenzaron a ser reconocidas, y también es la fecha más o menos que las lenguas indígenas de América, como el quechua y el aymara, comenzaron a ser más reconocidos. Pensemos, por ejemplo, en el reconocimiento oficial del quechua en Perú en 75. Entonces, a partir de esos años más o menos ha habido un proceso paulatino y ahora creciente de la regionalización. Y una cosa que ya he mencionado con respecto al bajo sajón es que muchos de esos procesos de regionalización también son supranacionales, en el sentido de que implican una frontera entre dos países. El aymara, por ejemplo, es una lengua típica en ese sentido. Es importante en Bolivia, pero también en el sur de Perú y en el norte de Chile. Ahora se puede ver que hay un movimiento aymara que implica tanto partes de Chile como partes de Perú como partes de Bolivia, y de hecho lo que era obvio antes de la colonia, por supuesto, que el territorio aymara no coincide con ningún estado nacional. Ese fue, bueno, durante mucho tiempo se perdió esta realidad y ahora se está recuperando por estos procesos de globalización. Entonces, en algún sentido, la globalización, que se puede ver, por ejemplo, en América Latina con la integración de los mercados latinoamericanos, la globalización también tiene el efecto de hacer posible la integración de entidades que habían sido separados por las
nacionales. Entonces es un proceso ambiguo. Ya he mencionado el caso del Bajo Sajón. Bueno, ustedes, por supuesto, tienen la relación con Francia, con el euskera, y hay muchos casos que son parecidos, en los cuales vemos que movimientos regionales no coinciden con fronteras nacionales. Bueno, no sé cuánto tiempo tenía. 15 minutos. Sí, es bastante. Bueno, quiero terminar con dos cosas. Primero con, bueno, un poco de, bueno, un pequeño diseño de tres modelos. El modelo lingüístico del siglo XIX, que es el modelo estatal. Cada lengua corresponde a una nación. Y en un territorio nacional hay una lengua, y esta lengua es la expresión de una entidad étnica unificada y pura. Bueno, este modelo creo que estamos ya perdiendo, y por los procesos de globalización este modelo ya no tiene mucha vigencia. Al lado de eso hay un modelo que podríamos llamar el modelo diglósico rígido, que implica una serie de jerarquías en el uso de las lenguas. Entonces hay lenguas de uso doméstico, lenguas de uso regional, lenguas de uso de culto, lenguas etcétera, etcétera. Entonces una jerarquía vertical entre las lenguas, que son los modelos que vienen de la sociolingüística de los años 60, del trabajo de diglosía de Ferguson, por supuesto, pero que pueden ser interpretados, creo que de un modo demasiado rígido, porque sugieren una división un poco estática de cada lengua tiene su función, y esta va a ser la situación de HIL, de High and Low, para siempre, ¿no? Entonces son modelos que tienen una vigencia, pero creo que son modelos que tal vez son un poco estáticos. Y en tercer lugar, bueno, disculpen mi poca eficacia en dibujar, podemos pensar en modelos de diglosía dinámica, que más bien que hay estos procesos de diferenciación funcional entre lenguas, lenguas domésticas y lenguas más con un ámbito más grande y usos más formales, pero que tal vez estas son situaciones dinámicas, en el sentido que lenguas pueden moverse en este juego de diglosía hacia lenguas pueden cambiar de posición. Cuando estoy, por ejemplo, trabajando con el Uru, que ahora es una lengua en este momento que solamente se utiliza en ciertas situaciones, cuando la gente, bueno, están al lado del lago Titicaca, ¿no? Que es un lago muy alto, y en el lago hay totora, que es como una planta acuática, y hay pescado, pejerrey, trucha, y hay aves como tipos de gaviotas o patos silvestres, etcétera, etcétera. Entonces, el Uru en este momento solamente se utiliza cuando la gente va a la caza, cazar los aves, o cuando van a la pesca, a los pejerrey, o recoger la totora. Entonces, es una lengua que tiene un uso específico, sobre todo cuando los Urus están muy entre sí, que es cuando están en un barco, porque los aymaras tienen mucho miedo del agua. No saben manejar los barcos. Entonces, cuando los Urus están en su barco, cuando están realmente viviendo la vida Uru, que es la vida acuática, ese es el momento, en ese momento que hablan Uru entre sí, y por eso el vocabulario del Uru, que antes era mucho más grande, se ha reducido para mucha gente solamente a esos usos muy específicos de estar en los barcos yendo a la caza y la pesca. Entonces,
lo que implica es un dinamismo sería, bueno, es un proceso que ustedes conocen mucho mejor que yo, por supuesto, de tratar de expandir la serie de usos del Uru y de este modo también expandir la posibilidad de utilizar el vocabulario antiguo que ha sido recoleccionado hace un medio siglo por un señor francés, Bayard, y que todavía está presente pasivamente en la cabeza de algunas personas, pero que la mayor parte de la gente ha perdido. Entonces, la recuperación implica una ampliación de los usos de la lengua hacia nuevos dominios, y por eso estoy hablando de este proceso de diglósico dinámico. Pero no solamente podemos ver esto en el caso de los Urus, también en Holanda podemos ver diglosía dinámica, por ejemplo en las escuelas de Ámsterdam, donde estoy viviendo. Mi hijo está en una clase creo que de 34 niños, y de ahí en la clase mismo hay como unos 13 lenguas representadas. Bueno, con esas 13 lenguas, la primera reacción sería, bueno, es demasiado, vamos a utilizar solamente el holandés y nada más. Lo que estamos viendo y esos son procesos que ustedes conocen mejor que yo y que hemos visto en muchas presentaciones de ayer, lo que estamos viendo es explorar el uso de estas otras lenguas en la situación de la clase. Y bueno, ese es lo más fácil, por supuesto, para las lenguas más grandes, que son árabe y turco, pero también tal vez en qué medida podemos introducir las otras lenguas, tal vez no como materia, pero como un recurso lingüístico de intercambio. En ese sentido podemos ver los mismos procesos en Holanda y en Bolivia, pero en contextos muy distintos, por supuesto. Bueno, los desafíos para terminar, porque ya he hablado demasiado tiempo, es una cosa de los cuales hemos hablado ayer mucho: personas bilingües, no solamente por eficacia de procesos de adquisición de segunda lengua, pero yo creo que también muy importante por el mejoramiento o, digamos, aprovechar el multilingüismo de muchas personas que ya están. Quiere decir, no solamente tratar de enseñar nuevas lenguas a la gente, pero tratar de enseñarles bien la lengua que tal vez conocen, pero que conocen un poco mal. Y esto, el proceso entonces de realmente aprovechar el hecho que muchos niños hablan turco para mejorar su turco y que puedan funcionar como bilingües, no solamente a nivel oral, pero también a nivel escrito en sus dos lenguas más luego. Una cosa de lo cual he hablado un poco, que son las redes translocales bilingües. Tenemos que imaginar entonces el uso de la lengua no solamente ligado a un local, pero a una red de comunicación. Y también pensar en redes de comunicación utilizando la nueva tecnología, porque creo que ahí, y es muy interesante ver, por ejemplo, que habíamos hablado ayer del Internet un poco ya. En Bolivia los cafés de Internet están llenísimos. De 8 de la mañana hasta las 12 de la noche la gente está ahí. Entonces, y están ahí sobre todo para comunicarse con sus amigos que están en Los Ángeles, o que están en Tampa, o que están en Ámsterdam, o no sé dónde. Entonces, el proceso de migración ha causado la necesidad de comunicarse de otras maneras, y la manera más eficaz que para mucha gente es utilizar el Internet, porque es mucho más barato que el teléfono, y bueno, el correo casi ya no está funcionando. Medios de comunicación bilingües y cambio de código. Quiere decir, hemos tenido hasta este momento una tendencia a relegar el bilingüismo y el cambio de código a nivel oral, permitir a nivel oral que hay varias lenguas representadas en un texto, pero tal vez podemos experimentar con la posibilidad de tener cambio de código más en las lenguas escritas o en los medios escritos. Por ejemplo,
en periódicos en diferentes lenguas, una parte del periódico en una lengua, otra parte del periódico en otra lengua, sin que sea una división muy rígida, lo que vemos en muchos casos. Y finalmente en las actitudes bilingües, y sobre todo quiero enfatizar la tolerancia de lo imperfecto. Quiere decir que tenemos que darnos cuenta que en un mundo bilingüe muchas lenguas no van a ser perfectamente dominadas, y tenemos que aceptar la idea de que esa es una realidad, y más bien aceptarlo más bien que tratar de combatirlo, porque combatirlo siempre va a ser algo negativo que va a impedir esas posibilidades. Bueno, muchas gracias, disculpe por... Tenemos unos minutos mucho más complejas de lo que podríamos pensar con terror, así que estamos invadidos y que dentro de poco todos hablaremos inglés, mal pero inglés, y que la cosa es más compleja, pero justamente yo quisiera preguntarle a nuestro orador cómo concebir este darwinismo, cómo transferir las ideas darwinistas a las interacciones entre lenguas, siendo que el darwinismo que existe en la naturaleza hace muchos millones de años ya, no ha hecho desaparecer, no ha convertido todas las especies vivientes en una sola. Sí. No quedó un animal único que es el inglés, y todos los demás desaparecieron. Bueno, lo voy a responder un poco más específico. Yo estaba en un avión el primer viaje de avión que hice fue cuando estaba estudiante, todavía en secundaria, 1966. Y un colega mío, ex colega mío de la Universidad de Ámsterdam, recién había sido nombrado como catedrático de holandés en la Universidad de Ámsterdam, y él predijo en este momento, 1966, en el año 2000 ya no habrá holandés. Entonces, fue el tiempo del flower power y no sé qué, entonces la gente estaba pensando que habría un proceso de anglización muy rápida, y bueno, es obvio que en el año 2000 y en el año 2001 todavía hay holandés. Quiere decir que, más seriamente hablando, lo que yo percibo en este momento en Holanda es una tendencia mucho más fuerte hacia el holandés que, por ejemplo, hace 15 años, en el sentido de que mucha gente está dándose cuenta de que, teniendo esta idea de que todo va a ser inglés, no es lo que quieren, y de hecho hay procesos que van en contra, y creo que, para mí el holandés estará en estas lenguas Fortune de 2100, ¿no? Entonces, yo creo que la gente misma reacciona contra esta invasión. Y el caso de Uru es otro caso muy interesante, porque el Bayard, cuando estaba ahí en 1942, 43, 47, haciendo sus investigaciones, escribe en este momento, predice textualmente que según él, en 10 años el Uru ya habrá desaparecido. Y de hecho un medio siglo después, sin ningún apoyo de nada, todavía está ahí. Entonces las lenguas son mucho más resistentes en algún sentido de lo que pensamos, por razones creo que tienen que ver con la gente no quieren perder su lengua. Gracias. ¿Más preguntas? Lehenago gauza batzuk komentatuko ditugu.